empezar, hablaremos del motivo de consulta de Elizabeth, quien es la paciente del caso y tiene 24 años. Esta jovencita empieza entrando a consulta específicamente por unos malestares que tenía a nivel físico en el área de las piernas y, bueno, también por una dificultad que ella mencionaba para caminar. Cuando trata de definir justamente la sintomatología que ella tenía, digamos que lo hacía de una manera bastante difusa y con una definición muy poco clara, específicamente porque se estaban dando en una zona bastante particular y además de eso, los dolores eran presentados de manera intermitente. Bien, sin embargo, parte de lo que ella describe es que, por ejemplo, específicamente en la pierna derecha, en la cara anterior, ella tenía mucho más dolor que en la otra pierna. Y también existía una hipersensibilidad en ambas piernas, así como en la musculatura de ambas piernas. Otra cosa que menciona es justamente ese sentimiento de agotamiento con solamente el hecho de caminar o mantenerse de pie, asimismo como bueno, la dificultad para caminar y al mismo tiempo el debilitamiento. Ella sentía que perdía fuerzas con esto. Algo interesante de la paciente es justamente que tiene de alguna manera un estado emocional definido en francés como belle indifférence. Este término en francés es bastante característico de las personas que tenían histeria y lo que significa es que la paciente o el paciente, o en este caso nuestra paciente, eh, es como indiferente o le da muy poca importancia a los síntomas que ella tiene a pesar de la gravedad de los mismos. Bien, ahora vamos a hablar de los antecedentes de la paciente, que es una parte muy importante para entender todo lo que existía detrás de ella, sobre todo en esta etapa inicial donde la estamos conociendo. Y bien, tres eventos son los que repercuten en ella. Para empezar, estaba la muerte de su padre, quien era una figura bastante importante para ella. Al mismo tiempo, bueno, una cirugía ocular que padece la madre y finalmente la muerte de la hermana debido a un parto. Estos tres eventos fueron bastante importantes, claramente, pero además la paciente se vio muy involucrada en cada uno de ellos, sobre todo en cuanto a los cuidados médicos y también el apoyo que le brindaba a toda la familia. A pesar de que esta paciente era descrita como una persona también bastante inteligente, y al mismo tiempo como con un estado emocional bastante equilibrado, sobre todo como hemos descrito dentro de lo cotidiano. Ella, bueno, digamos que no presentaba ninguna enfermedad física que los doctores pudieran al final como concluir. Por lo tanto, tanto el doctor como todos los expertos que estaban detrás terminan determinando o diciendo o intuyendo que tal vez se trataba de un caso de histeria. Y esto específicamente se daba porque ella tenía unas respuestas emocionales bastante inusuales, como raras o complicadas de entender debido a que a veces tal vez existía una excitación, sobre todo en el área en el que ella describía que tenía mucho más dolor, que era el área de las piernas. Con respecto a los datos más relevantes de Elizabeth y su historia, sabemos que ella tenía una relación bastante cercana con su padre, a quien consideraba un hombre alegre y muy sabio. Él la consideraba a ella como un sustituto de un hijo varón con el cual podía compartir ideas. Y esta relación bastante cercana jugó un papel fundamental en el desarrollo emocional de ella. Con respecto a su madre, padecía de problemas de salud, incluyendo dolencia ocular y estados nerviosos, lo que puede haber contribuido a un ambiente tenso y a la ansiedad de Elizabeth. Respecto a sus hermanas, no se habla mucho acerca de ello, pero acerca de una en especial que tuvo un problema tras un parto, lo que también pudo haber afectado en su dinámica familiar. Algún dato que pudo haber afectado profundamente a Elizabeth fue la muerte de su padre, ya que este suceso cambió su vida y puede haber contribuido en la aparición de algunos de sus síntomas. A su vez que la madre tuvo que someterse a una operación seria de los ojos, lo que implicó un rol de cuidadora en Elizabeth y posiblemente esto pudo haber cargado su nivel de estrés y la carga emocional que tenía. Con respecto a sus hermanas, tras el parto también se menciona como un evento desafiante en la familia, lo que puede haber añadido presión en Elizabeth.
A pesar de la cercanía con su padre, Elizabeth se sentía insatisfecha por las expectativas que tenían impuestas en las mujeres de su época. Ella tenía ambiciones de estudiar, adquirir una formación musical, lo que refleja su deseo de independencia y su lucha contra las limitaciones de género. Elizabeth también experimentaba un conflicto interno sobre sus deseos personales y las expectativas familiares y sociales que tenían. Este conflicto puede haber contribuido a su ansiedad y a la manifestación de sus síntomas físicos. La combinación de pérdidas significativas, la presión de ser cuidadora y el descontento con su rol de mujer en aquella época contribuyeron a un estado emocional frágil que se manifestó con síntomas físicos como los dolores en las piernas. Estos elementos de la historia son cruciales para entender la complejidad del caso y cómo sus experiencias influyeron en el desarrollo de su historia y su tratamiento. En los signos y síntomas podemos presenciar los dolores de pierna. Freud observó que los síntomas físicos en la histeria, como los dolores de pierna de Elizabeth, no tenían una causa orgánica. Eran manifestaciones de conflictos psíquicos no resueltos, donde el cuerpo expresaba lo que la mente podía reprimir. En el caso de Elizabeth, el dolor de sus piernas reflejaba un sufrimiento emocional, especialmente relacionado con tensiones que no podía expresar de otra manera. Aunque no había una causa física evidente, el dolor que sentía era real y afectaba su vida diaria. Por otro lado, se podía presenciar la base dolorosa. Esta es la incapacidad para poder caminar sin una causa médica clara. Esta fue interpretada por Freud como una conversación de conflictos emocionales en síntomas físicos. En el caso de Elizabeth, este síntoma simbolizaba su incapacidad para poder avanzar en su vida emocional y personal. No solo tenía el dolor, sino que además su incapacidad de movimiento se podía ver limitado, lo que podría representar su lucha interna con las responsabilidades y pérdidas que enfrentaba en su vida. También podríamos presenciar los conflictos psíquicos. Para Freud creía que la histeria estaba vinculada a la represión de deseos y emociones. En el caso de Elizabeth existía un conflicto entre sus deseos eróticos y obligaciones morales, lo que generaba una tensión interna que se manifestaba en síntomas físicos. Elizabeth estaba atrapada en un ciclo de culpa y ansiedad, particularmente en relación con su rol familiar como cuidadora, lo que contribuyó a la represión de sus deseos, traduciéndose en su dolor físico. También estaban las reacciones emocionales. Las reacciones emocionales de Elizabeth, como su desilusión y frustración, eran indicativas de su estado mental. Freud notó que la falta de mejora en su condición física no solo intensificaba su sufrimiento emocional, creando un ciclo de desesperanza. A pesar de estos esfuerzos, Elizabeth sentía que su situación no cambiaba, lo que exacerbaba sus síntomas físicos y reflejaba la lucha constante entre su deseo de mejorar y la realidad de su dolor. Y por último, la simbolización. Freud argumentaba que en la histeria los síntomas físicos a menudo simbolizaban conflictos emocionales. En el caso de Elizabeth, sus dolores simbolizaban su ansiedad y culpa en relación con su familia y sus deseos reprimidos. Por ejemplo, el dolor en sus piernas podría representar su lucha interna con la pérdida de su padre y su deseo de liberarse de las responsabilidades que sentía hacia su familia. Este mecanismo de conversación le permitía a Elizabeth lidiar con su angustia sin enfrentarse directamente a ella. Según Sigmund Freud, los síntomas de Elizabeth estaban vinculados a conflictos emocionales y deseos reprimidos, particularmente relacionados con la muerte de su padre y sus sentimientos de culpa y amor no correspondido hacia su cuñado. Freud sugirió que los síntomas físicos de Elizabeth representaban una forma de conversión en la cual su mente transformaba sus conflictos emocionales en dolor físico como una manera de evitar enfrentarlos de manera directa. En otras palabras, este proceso implica que una persona convierte su angustia o tensión interna en síntomas físicos sin una causa médica orgánica. Freud describió este fenómeno principalmente en el contexto de la histeria. Bueno, entendiendo como histeria en las manifestaciones y síntomas físicos como las expresiones de conflictos inconscientes generalmente relacionados con los deseos reprimidos y traumas emocionales.
Bueno, en el caso de Elizabeth pudimos identificar 5 técnicas. La primera fue de asociación libre, donde se le pedía a Elizabeth que hablara sin restricciones sobre cualquier pensamiento o recuerdo que se le viniera a la mente. Eh, bueno, esta técnica permitía que emergieran conexiones ocultas y facilitaba la identificación de traumas reprimidos. También podemos decir que utilizaron la hipnosis. Se utilizó la hipnosis para inducir un estado de relajación a Elizabeth, lo que le permitía acceder a sus recuerdos más profundos. Durante la hipnosis se buscaba explorar su psique y desenterrar experiencias traumáticas que podrían estar influyendo en sus síntomas. Asimismo, se utilizó la exploración estratificada, en el que se comparaba el proceso de descubrir recuerdos reprimidos con la excavación de una ciudad enterrada. Se trataba de desenterrar los recuerdos estrato por estrato, comenzando por los más superficiales y avanzando hacia sus recuerdos más profundos en Elizabeth. Bueno, otra técnica identificada fue el análisis de resistencia. Durante las sesiones se observaba las resistencias de Elizabeth al relatar ciertos recuerdos, lo que indicaba áreas de conflicto emocional. Estas resistencias eran clave para identificar traumas no resueltos y comprender la naturaleza de su histeria. Por último, en la técnica de reproducción de escenas traumáticas, se intentaba que Elizabeth reviviera y narrara escenas específicas de su pasado que podrían estar relacionadas con sus síntomas. Al hacerlo, se buscaba entender el determinismo detrás de su histeria y cómo estos eventos influían en su estado actual. Gracias.